Hola a todos, vamos a continuar hoy el ciclo de capacitaciones hablando acerca de el error de un modelo de regresión y cómo podemos analizar ese error eh, con varias métricas. Nosotros en la sesión anterior nos habíamos concentrado en la regresión lineal. Entonces hablamos en este notebook que teníamos acerca de cómo es el tema de la regresión lineal. Recordemos que tenemos como un ejemplito con el que hemos estado trabajando en el que estamos haciendo la relación entre la elongación de un resorte y una masa que se cuelga de él, y que el objetivo pues va a ser, en base a la distancia que se elonga, poder calcular qué masa se colgó. Entonces hablamos acerca de cómo sería una regresión lineal, el algoritmo de gradiente descendiente, y todo este tema de cómo hacer como este algoritmo para encontrar cuál es el mejor modelo dentro de una regresión lineal. Y vimos, digamos, muy por encima el tema del error, ¿cierto? Una vez yo ya encuentro un modelo, por ejemplo, aquí en este caso tengo que la línea roja representa el modelo lineal que yo hallé, y los puntos azules representan los datos de entrenamiento. Entonces vimos, digamos, rápidamente cómo hallar un error, ¿cierto? Íbamos simplemente calculando o sumando los errores entre el valor, digamos, esperado, el que tenía la base de datos, con respecto al valor que el modelo me entregaba, y se iba como sumando, ¿cierto?, esa diferencia, y lo hacíamos con una resta de esos valores al cuadrado. Hoy vamos a mirar un poquito más en detalle eso, ¿listo? Porque hay varias formas de analizar ese error, y pues será importante entender cuáles existen y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta y aclarar es que cabe recordar que cuando nosotros tenemos problemas de aprendizaje de máquina, podemos tener principalmente dos tipos de problemas: problemas de regresión y problemas de clasificación. Ahorita estamos hablando de regresión, y específicamente de regresión lineal. ¿Listo? Estas métricas de las que vamos a hablar pueden ser usadas para cualquier sistema de regresión lineal como la que estamos haciendo simple, o una regresión polinómica, o una regresión digamos por una red neuronal, no importa, ¿sí? Se pueden usar estas mismas métricas. Ya para el tema de clasificación, pues ya las métricas sí son diferentes, y hablaremos de ella en su momento cuando hablemos de clasificación. ¿Listo? Por el momento vamos a retomar pues nuestro ejemplo y vamos a ver lo siguiente. A ver, si esta es la línea que representa mi modelo, cada uno de estos punticos azules que fueron con los que yo entrené el modelo tiene una diferencia o una distancia entre ese valor y el valor que el modelo me daría, ¿ves?, en Y. ¿Ves? Entonces, si yo con la distancia estoy tratando de calcular la masa, una cosa es el valor de la masa que el modelo me dice, y otra cosa es el valor de la masa que realmente tenía ese punto marcado en la base de datos. ¿Ves? Ese error, esto, lo podemos calcular como f de x, ¿cierto?, menos y. ¿Cómo así f de x menos y? F de x es el valor que me da el modelo, esa función, en este caso lineal, que yo hallé. Y y es el valor marcado en la base de datos. ¿Listo? Y eso los tengo aquí con estos superíndices y, porque lo puedo hacer para cada uno de los puntos que tengo. ¿Cierto? Yo tengo muchos puntos en mi modelo, este puntico tiene un error, yo puedo empezar con el error de x, del primer x, x1, y tengo también
un error para este punto de x2 y x3 y x4 y así sucesivamente para cada uno de los n valores que tengo. Entonces, y representa como cada uno de los puntos, ¿cierto? Me va marcando los puntos. Ahora, a ese valor de f de x le vamos a poner un nombre, ¿listo? Que va a ser y gorrito, ¿cierto? Esta y como con esta especie de sombrerito, este y gorrito, representa la f de x, o sea, el valor de y, pero el que me da el modelo. Y la y normalita, sin gorro, es el valor que está marcado en la base de datos. ¿Listo? Ahora, otro detalle en cuanto a la notación que vamos a utilizar, estos errorcitos, la resta, ¿cierto? Entre y gorro y y, les voy a llamar residuales a cada uno de esos errorcitos individuales. Entonces vamos a tener y es el valor deseado de la salida, ¿cierto? Si le pongo el y, entonces es el valor deseado de la salida en el punto i, el que está en la base de datos. Y gorrito es el valor de la salida dado por el modelo, ¿cierto? Pongo y con la i, ¿cierto? Para representar cada uno de esos punticos. Entonces, para el punto i. Si es y1, entonces para el punto 1, 2 para el punto 2 y así sucesivamente. Y la resta, ¿cierto? Y menos y gorrito es el residual o error para ese punto dado. Ahora, lo que tenemos que considerar es que si bien hasta ahí la definición de ese error o de ese residual es pues muy clara, lo que tenemos que considerar es que yo no voy a tener en cuenta solo el error de un punto, sino que para cada uno de los punticos de mi base de datos yo tengo un residual y tengo que combinar esos residuales, esos errores individuales para determinar realmente el modelo qué tan bueno fue, porque yo no estoy determinando si el modelo fue bueno para un punto específico, sino para todo mi conjunto de valores. Entonces lo que va a existir son diferentes formas de combinar esos residuales para obtener, digámoslo así, un error total, ¿cierto? Una estimación de en su totalidad el modelo qué tan bueno es para representar mis datos. Y ahí es donde vamos a tener varias opciones. Vamos a mirar las más comunes, si bien pues pueden existir otras y se plantean pues como según necesidades específicas, pero vamos a ver las más comunes y como sus principales ventajas y desventajas. Entonces, el primero es el error medio absoluto, que se suele conocer como MAI, de sus siglas en inglés, Mean Absolute Error. Este caso es muy simple. Tomamos cada uno de los residuales, o sea, la restica, que sería lo que se está viendo aquí, y gorrito menos y, pero le sacamos el valor absoluto y lo sumamos y luego dividimos por el número de puntos analizados. Es como obtener una especie de promedio del error. Ahora, lo importante es que sacamos el valor absoluto para que así no importe si ese residual fue positivo o negativo, porque fíjense que aquí yo tengo casos en los que los punticos están por debajo de la línea y casos en los que los puntos están por encima de la línea, y eso lo que va a representar es que algunas veces mi residual va a ser positivo y otras veces negativo. Si yo lo dejara así, entonces de alguna manera digamos que esos valores positivos y negativos se podrían ir, entre comillas, como cancelando entre sí. Entonces no tendría una idea realmente de la magnitud del error. Entonces, como lo que me interesa es la magnitud, saco valor absoluto de cada uno de esos residuales, hago la sumatoria, ¿listo?, para los m puntos y divido entre la cantidad de puntos. Ahora, una ventaja muy grande del error medio absoluto es que están las mismas unidades de la variable de salida, o sea, de la variable que yo estoy tratando de calcular o de inferir. Y eso lo hace fácil de entender. ¿Listo? Es decir, si yo lo que estoy tratando es determinar la masa, entonces yo tengo que cada errorcito es que me descaché en tanto en la masa, en 0.1 kilogramos o en 0.01 kilogramos con respecto a lo deseado. ¿Listo? Este error medio absoluto también se da en kilogramos
Y eso me lo hace fácil de interpretar. O sea, yo decir que tengo un error medio absoluto, voy a decir cualquier cosa, de 0.01 kilogramos, como que tiene sentido, tiene coherencia con lo que yo estoy analizando. Ahora, tiene una desventaja grande, esto, y es que no nos dice cómo se distribuyen los residuales. ¿Será que todos son similares o será que hay unos residuales muy pequeñitos y otros muy grandes? Eso me puede dar una idea de si el modelo es muy bueno en algunos sectores, pero en otros sectores no funciona tan bien. Y eso no me lo puede decir el error medio absoluto. ¿Listo? Vamos a ver aquí como los ejemplos de cómo calcularlo. Uno lo puede calcular, digamos, manualmente, simplemente haciendo un ciclo for, sumando cada uno de sus errorcitos, o utilizar una de las librerías digamos, ya existentes ahí en Python, que tienen ya las funciones pues previamente ya cargadas. ¿Listo? Vamos a mirarlo de las dos maneras. Entonces vamos a hacerlo con el mismo ejemplo. Yo aquí tengo de nuevo, como un notebook nuevo, tengo de nuevo cargado todo el programa, entonces pues todo el problema lo vamos a pasar rápidamente. Tengo la importación como de las librerías necesarias y adicionalmente pues de las que ya hemos visto, que es sklearn, ¿cierto? De ahí importamos lo que es el modelo lineal, de matplotlib para la parte de graficación, de numpy para la parte pues de las matrices. Estoy importando una función específica que se llama min absolute error, que está en la librería sklearn.metrics. Entonces, sklearn tiene una partecita que es métricas, y dentro de ellas está la función min absolute error. Yo la estoy ahí importando de una vez. ¿Listo? Aquí estoy cargando la base de datos de nuestro problema, que ya lo sabemos hacer, ya lo conocemos. Hago la regresión. Listo, con este fit, ya eso lo vimos en la anterior sesión. Listo, encuentro unos coeficientes, ¿cierto? Los parámetros ya de mi modelo lineal y vamos a hacer una gráfica. ¿Listo? Una gráfica de ambas cosas, los punticos de la base de datos y la línea, ¿cierto? Entregada por mi modelo. Yo voy a manejar aquí dos variables. ¿Listo? En la variable y, desde el principio estoy cargando la masa que me da la base de datos. ¿Listo? Entonces este va a ser mi y. Y tengo una variable que estoy llamando aquí yout, donde estoy calculando el resultado del modelo. O sea que este yout sería como, en lo que estábamos hablando ahorita, sería como el y gorrito. ¿Listo? El y gorrito. Y entonces si yo quisiera pues calcular el residuo sería y menos y gorrito. Recordemos que aquí y yout, ¿cierto? Mis variables, en este caso son vectores, ¿cierto? Que tienen n posiciones según los n datos que yo tenga. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera pues como simplemente mirar los errores, yo le puedo decir y menos yout. Aquí le estoy haciendo una traspuesta yout porque hay uno que es un vector fila y otro es un vector columna. Entonces pues para poderlos restar los pongo ambos, ¿cierto? Iguales, por ejemplo que los dos sean vectores fila, los resto y pues me va a mostrar la resta de cada uno de los valores del y para el primer dato, para el segundo, para el tercero, de y gorrito, ¿cierto? Que acuérdense que la variable yout es la que contiene esa salida del modelo, que es lo que estábamos llamando y gorrito ahorita cuando estábamos definiendo los errores. ¿Listo? Pero si quiero ir pues como calculando esa suma, yo puedo hacer un ciclo for, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo un ciclo for para i en el siguiente rango. Recordemos que la función len lo que hace es decirme cuál es la cantidad de valores o cantidad de posiciones que tiene ese vector y. Entonces así hago un ciclo que recorra todos los valores de y, ¿cierto? Cada una de las posiciones de y. ¿Y qué voy haciendo? Inicializo un error en 0, listo, me meto en el ciclo y le voy sumando a ese error que arrancaba en 0, le voy sumando el valor absoluto de y menos yout en la posición i, y voy cambiando el i para cada una de las posiciones, la 1, la 2, la 3, listo. Entonces con este ciclo for ya estoy haciendo la sumatoria, ¿cierto?, de esos valores absolutos
y luego pues me falta dividir por la cantidad de datos, que eso recuerden que me lo daba la función len. Entonces aquí estoy dividiendo entre la cantidad de datos y entonces ya imprimo, voy a imprimir el cálculo manual de esa imagen. Entonces, y ya vamos a ver el valor. Si quieren, alternativamente, como importamos esa función mean absolute error que vimos que estaba en la librería de scikit-learn, esa es muy fácil de utilizar. Nosotros simplemente podríamos también decirle que el error va a ser mean absolute error y los parámetros que tengo que entregarle a esta función son y gorrito, ¿cierto? Que yo lo llamé yout. Entonces le meto ambos vectores y ya, él me entrega ese valor. ¿Listo? Entonces si yo corro este código, que pues básicamente es el mismo ejemplo que hemos visto, ¿cierto? Aquí tenemos con estas xcitas rojas los valores pues de cada puntico dados por el modelo, y los punticos azules los de entrenamiento. Y aquí está imprimiendo los diferentes valores de error. Entonces miren que aquí tengo errores, por ejemplo, en el primer punto de menos 0.005, porque miren que el puntico está como ligeramente por debajo de la línea, mientras que el segundo punto está como por encima de la línea, entonces ya me da positivo 0.015. Y hay unos errores más grandes, unos errores más pequeños. Si yo calculo el MAE, me da 0.074, bueno, más decimales, y pues con la función de scikit-learn me da lo mismo, 0.07439, me entrega un poquito más de decimales, pues por la forma en la que está hecha esa función, pero es lo mismo, o sea, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Ahora, lo anterior lo que nos está diciendo es que en promedio se tuvo un error de alrededor de 0.074 kilogramos cuando calculamos la masa usando nuestro modelo. Ese es como el error promedio. ¿Listo? Ahora, vamos a ver otras posibles métricas y cómo pueden ser mejores o peores que esta que acabamos de ver, que es como la más básica, la más sencilla. Tenemos el error cuadrático medio, mean square error en inglés, entonces se suele encontrar con las siglas MSE. ¿Listo? El error cuadrático medio, lo que hacemos es, en lugar de tomar el valor absoluto, lo que hacemos es coger el residual y elevarlo al cuadrado, lo cual también le quita el signo, ¿cierto? Me quita el problema del signo. Pero al eliminar el signo elevando al cuadrado, una de las temas que voy a tener es que ya este MSE no va a estar en las mismas unidades que la variable y, ¿cierto? En nuestro caso, si y eran kilogramos, entonces el MSE va a estar en kilogramos al cuadrado, que lo que yo estoy haciendo es coger el residual, elevarlo al cuadrado, igual hago la sumatoria de cada uno de esos valorcitos pues para cada punto y divido entre la cantidad de puntos. ¿Listo? Tiene algunas ventajas y desventajas. Entonces la primera es lo que dijimos, al elevar pues al cuadrado no está en las mismas unidades que la variable que estamos calculando y eso lo hace más difícil de interpretar. O sea, yo decir que tengo un error de 0.01 kilogramos al cuadrado, pues no es como algo que tenga tanta lógica de forma inmediata, claro. Pero al ms estar al cuadrado suele ser más grande que el error medio absoluto, porque aumenta de forma cuadrática. Y eso lo que hace es penalizar más los errores grandes en puntos individuales. ¿Listo? Entonces cuando hay un punto individual como con un error muy grande, eso se penaliza mucho en el momento en el que estoy haciendo como ese proceso de regresión, si es que estoy utilizando este error dentro de mi proceso de regresión. Esto como esa función objetivo que teníamos por allá, esa función de costo. ¿Listo? Mejor. Ahora, como vimos cuando estábamos hablando de la regresión lineal, no sé si pues recuerdan acá en el momento en el que estábamos hablando de la regresión lineal, hablamos de lo que iba a ser la función de costo, ¿cierto? Y decíamos, bueno, esa función de costo, ¿con qué criterio la cojo? Ah, bueno, va a ser esta y. Y en su momento escogimos esta función de costo, donde yo cogía la resta, ¿cierto?, de los valores al cuadrado
la sumatoria de eso y divido 2m. ¿Listo? Aquí no está dividido entre m, sino entre 2m. Eso es, no, pues en últimas es la misma función. La única diferencia es que de pronto al dividirse entre 2 penaliza un poquito menos los valores más, ¿cierto?, más grandes. Pero es básicamente la misma función, y decíamos que esta función tenía una ventaja grande, y es que al ser una función cuadrática, como lo que yo estoy haciendo es tratando de minimizar esto, ¿cierto? Yo estoy tratando de minimizar el error. Si yo tengo una función cuadrática, eso es una función que tiene un único mínimo, como se ve aquí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un único mínimo, yo voy a poder encontrar una solución óptima a mi problema, o sea, un punto, una recta en este caso, que es una regresión lineal, que definitivamente es la que mejor se comporta en cuanto a minimizar ese error en general. Entonces, el error cuadrático medio me permite eso, y por eso se utiliza mucho dentro de esas funciones de costo en el momento de hacer un algoritmo como este, que es el de gradiente descendiente, porque me permite tener un único mínimo al enfrentar mi problema de optimización. ¿Listo? Allá dividamos entre 2m, ¿listo? Pero la función cumple el mismo propósito. Yo lo podría hacer simplemente dividido m o dividido 2m, y lo que cambia un poquito es como que tan grande va a ser la magnitud de ese. ¿Listo? Ahora, para calcular el ms en Python, igual podemos hacer lo mismo que anteriormente, lo podemos hacer manualmente, o también tenemos en la librería sklearn, ¿cierto? También en esa parte de metrics, está la función mean squared error. Entonces yo también la puedo importar si quiero. ¿Listo? Entonces, en el mismo ejemplo pues que teníamos anteriormente, yo puedo hallar el error tal como queremos. Pues el error es, pues podría hallar como los diferentes residuales, que sería simplemente la resta, mirar cómo se comportan, y si quiero ir pues como ya haciendo la suma de ese error ya cuadrático, pues puedo hacer el mismo ciclo for, ¿cierto?, para todo el rango de la cantidad de valores que tiene y, e ir haciendo en este caso que el error vaya sumando es el yi menos el yout al cuadrado. En vez del valor absoluto, aquí al cuadrado, al final divido entre el tamaño de y, cuántos valores tenía y ahí puedo encontrar pues el ms, o sea, lo puedo hacer manualmente. O puedo utilizar la función también es muy simple, simplemente es función que importo, digo que el error es mean square error, y le pongo dos parámetros que son y yout, o sea, el valor de y de la base de datos y el calculado con mi modelo. Con cualquiera de los dos me da el mismo valor, lo mismo que ahorita cuando utilizo la función me da un poquito más de decimales. Entonces aquí tengo ms con cálculo manual 0.008, listo, y 0.008 es igual, listo, solo que aquí tengo más decimales. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, yo les decía que una cuestión que teníamos aquí es que al elevar el cuadrado, el ms suele ser más grande, o sea, pues suele penalizar más errores más grandes. Pero hay una excepción que nos está pasando aquí en este ejemplo, y es ¿cuál? Que cuando esos errores son menores a 1, como en nuestro caso que teníamos errores de 0.01, entonces al elevar el cuadrado lo que pasa no es que se vuelven más grandes, sino que se vuelven más pequeños. Y por eso tenemos un MAE de 0.07, mientras que aquí ya el MS lo tenemos de 0.008, es más pequeño, porque estamos elevando al cuadrado valores menores a 1. Entonces en este caso lo que hace es todo lo contrario, hacer más pequeño el error. Como importante esa aclaración. ¿Listo? Ahora, como vemos, el MAE y el MS dan valores diferentes, a pesar de que corresponden exactamente a los mismos residuales. Y lo mismo va a pasar con todas las métricas. Me dan valores distintos, pero todas son mediciones de qué tan bueno es el sistema. ¿Listo? Entonces cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La primera que vimos, listo, las unidades son las mismas, es fácil de interpretar. Esta segunda no es tan fácil de interpretar, pero es muy buena
como el hecho de que esté al cuadrado para utilizar como métrica dentro de las funciones de costo. Listo, por el tema de la optimización. Ahora vamos a ver la raíz del error cuadrático medio, root mean square error, RMSE, sus siglas en inglés, como normalmente se encuentra, y es exactamente el mismo error cuadrático medio que acabamos de ver, es decir, cojo el residual, lo elevo al cuadrado, hago la sumatoria y lo divido entre la cantidad de datos, pero a eso le saco la raíz cuadrada, o sea, sacarle la raíz cuadrada al valor cuadrático medio. ¿Eso por qué se hace? Porque al sacar la raíz cuadrada, de nuevo tenemos que esta métrica está en las mismas unidades de la variable original. Entonces, de nuevo, se hace más fácil de interpretar. ¿Listo? Ya otra vez. Si estamos en el ejemplo que teníamos, el error es en kilogramos. ¿Listo? Obviamente, entonces ya, pues al tener esa raíz cuadrada, ¿cierto? De algo al cuadrado, de pronto ya como función de costo ya no es tan chévere, pues a la hora de tener que encontrar pues como las derivadas y todo eso. Entonces, pero a la hora de la interpretación de los datos es como muy interesante. Y hay otra cuestión. Si ustedes miran esta ecuación, ¿cierto? Escoger cada uno de los datos, restarlo con un valor, elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Hacer la sumatoria, hallar la raíz cuadrada. Esta ecuación se les debe parecer mucho, si ustedes piensan en términos de estadística, a una cosa que se llama la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El RMSE de alguna manera nos da una estimación de la desviación estándar, pues como de ese error. Y eso es muy interesante porque nos habla de qué tanto se dispersan nuestros errores en diferentes puntos. O sea, si en general los errores son todos pequeños o si hay unos que son más grandes que otros. Entonces, ese sentido de interpretación de tener esa ecuación que nos va hablando o una especie de estimación de la desviación estándar, pues puede ser muy interesante a la hora del análisis. Lo mismo, en Python es muy fácil de hacer, lo podemos hacer utilizando el mismo ciclo for, solamente que igual que lo hallamos ahorita, después de hallarlo le sacamos la raíz cuadrada, ¿listo? O hay su librería también específica, en este caso de la librería sklearnmetrics se puede importar el mean square error, pero digamos que no está como tal el RMSE, sino que está el MSE y ya se le saca la raíz cuadrada. Entonces tenemos, digamos, el mismo ciclo for con el que hallamos el error. Y después de ese error le saco la raíz cuadrada, que es con esta función mat.sqrt, ¿cierto? Esta es la raíz cuadrada y ya encuentro ese error, la raíz. Lo mismo para la función que teníamos, lo que se halla es el mean square error y luego se le saca la raíz cuadrada a ese valor que me dio. ¿Listo? Entonces para este caso me da 0.09, 0.094, me da igual si lo calculo de forma manual o con esta función, eso es pues indiferente. Y recuerden que de nuevo ya esto estaría en las mismas unidades, entonces esto serían 0.094 kilogramos que tendríamos como estimación. Y por último, vamos a considerar un último indicador, que es el error medio absoluto porcentual. ¿Listo? Mean Absolute Percentage Error, MAPE, MAPE. ¿Listo? Y consiste en hallar el valor absoluto de ese error, de esos residuales, pero expresado en forma de porcentaje. Entonces yo cojo este residual que tenía acá, ¿cierto? La resta de y gorrito y y, pero lo divido entre y eso me dice este residual qué tan grande es con respecto a y. ¿Listo? Entonces se le saca el valor absoluto para quitarme el problema del signo, lo sumo y pues se divide entre n. Luego se multiplica por 100 para que me den porcentaje. Esto es muy chévere porque esto lo hace más fácil aún de interpretar. Es decir, cuando yo digo que hago esta resta y la divido entre y, listo, es porque no es lo mismo
tener un error, por ejemplo, de 1, digamos que mi residual fue 1, pero Y valía 100, pues un 1 de 100 es un error pequeñito. Pero si mi error es de 1, pero el Y valía 0.1, pues entonces un error de 1 es un error muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estoy tomando en cuenta la relación entre ambas cosas, ¿cierto? Entonces, al hacer esta división y luego multiplicar por 100, lo voy a tener en porcentaje. Entonces, yo aquí lo que voy a decir ya no es el error es de tantos kilogramos, sino el error es del tanto por ciento, del 1%, del 2%, del 20%, y es mucho más fácil para mí, digamos, estimar o entender que un error del 0.1% es pequeño y que un error del 50% es grande, por ejemplo. Ahora, ¿qué limitación tiene? Es que no siempre se puede calcular, porque si hay alguno de los valores de Y, ¿cierto? Ese valor que está en la base de datos, que valga 0, voy a tener un problema muy grande porque tendría una división entre 0, entonces ya no se podría realizar esta ecuación. Entonces solo lo podría implementar en el caso de que ninguno de mis Y's valga 0, listo. En este caso, para hacerlo en Python no hay una, pues lo que yo tendría que hacer es simplemente hacer la división, pues no hay nada extraño. Simplemente en el ciclo for hago la resta de los residuales y divido entre y. Y ahí sí le saco el valor absoluto y voy sumando los errores. ¿Ves? ¿Y qué hago después de haber hecho este ciclo for en el que ya hice cada una de estos residuales, dividido y con valor absoluto? Pues después de que ya los sumé todos, entonces lo multiplico por 100 y lo divido entre la cantidad de datos. ¿Listo? En el caso de la librería está en ese color matrix, está mean absolute percentage error. ¿Listo? Está esa función. Esa función me da el valor en un número entre 0 y 1, no me lo da en porcentaje, ¿cierto? 0, 10, 20, 30%, 100%, sino en un valor 0.1, 0.2, 0.3. O sea, le falta multiplicarlo por 100. Es como si cogiera esta misma ecuación, pero sin multiplicarla pues por 100. ¿Listo? Entonces, pues para implementarlo, pues no es nada raro, ¿cierto? Simplemente se dice que el error es el mean absolute percentage error, los parámetros son los mismos, meto mis dos vectores de el y y el y gorrito, y si lo quiero entre 0 y 100, pues lo multiplico por 100. Listo. Si corremos esto, vemos que tenemos el mismo resultado pues con ambas formas, manual o así pues de forma con la función. Y aquí nos estamos diciendo que tenemos un error del 14.06%, y esto es mucho más fácil de interpretar. O sea, si a mí me decían antes, por acá, cuando estábamos hablando, qué sé yo, del primer error que teníamos, min absolute error, y me decían, mira, tu error al final es de 0.07 kilogramos. Yo digo, pues 0.07 es como pequeño, pues yo puedo decir no está mal. Pero cuando ya me dicen, no, mira, es que tienes un error, ya aquí en este último parámetro del 14.06%, yo digo, ándale, pues 14% pues no está tan pequeño, es un error relativamente grande, lo cual es esperado digamos en este caso, porque si volvemos a analizar los datos, recuerden que eso por allá al principio habíamos hablado de eso, estos datos por aquí en el principio presentan como una tendencia bastante lineal, pero estos datos que están por acá al final, listo, los que están en los últimos valores de distancia, cuando ya la masa está por encima de 0.7 kilogramos, ya tienen un comportamiento como muy extraño, que hemos dicho, esto se atribuye a una saturación del sistema, es decir, a que el resorte ya se estiró todo lo que se podía estirar
ya no se va a estirar más por más que yo le cuelgue un peso más grande. Entonces, ya de eso también hablaremos más adelante. Eso en un par de sesiones vamos a hablar acerca de ya cuando yo tengo una base de datos, como qué consideraciones tengo que tener sobre esa base de datos. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, no, mira, esta base de datos está muy buena, más o menos hasta 0.6, 0.7 kilogramos, pero de ahí para adelante muestra claramente una saturación que tal vez no me conviene incluir esos datos dentro de mi modelo. ¿Listo? Ya hablaremos pues como de esas restricciones. Ahora, eso pues es lo que explica que nuestro modelo tenga un error, digamos, relativamente alto. Ahora, ya que hemos hablado de las métricas de error, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el entrenamiento y validación, que ya lo habíamos mencionado pues como rápidamente. Y es ¿qué podemos hacer? Ya con estas métricas las podemos usar para determinar qué tan bien se acopla a los datos el modelo que nosotros obtuvimos. Pero tenemos que hacernos dos preguntas. Si ingresamos a nuestro modelo unos valores nuevos de entrada, ¿eso logrará predecir correctamente la salida? O sea, si yo cojo una nueva masa, se la cuelgo a mi resorte, el modelo predecirá, ¿cierto? Realmente con la distancia, ¿cuál es el valor de la masa? ¿Cuál es el peso de esa masa que estoy colgando ahí? ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cómo podemos saber que realmente eso va a pasar? Porque a fin de cuentas la idea de este tipo de algoritmos es que una vez entrenados los podemos usar para inferir los valores que deseamos, ¿cierto? En nuestro ejemplo, la idea es que una vez entrenado el modelo podamos usarlo para que al colgar la masa del objeto con mirar el desplazamiento ya sepamos cuánto vale la masa y que yo no tenga que estarme preguntando si eso sí realmente es una medición válida o no. Entonces, pues lo que yo tengo que probar es que mi modelo tenga una cosa que se llama capacidad de generalización. O sea, si mi modelo logra predecir bien el comportamiento de lo que debe ser la salida ante nuevas entradas, yo digo que tiene capacidad de generalización. Y cuando hablo de nuevas entradas, me refiero a datos que no hacían parte del entrenamiento, datos nuevos que el modelo nunca ha visto. Pero esa capacidad de generalización hay que probarla. Yo no puedo decir, sí, mi modelo, no, pues, ¿cómo lo voy a saber? Tengo que probarlo. Hay que verificar que realmente el modelo se comporta bien ante nuevas entradas desconocidas. Y por eso lo que realmente se necesita es probar el modelo en dos fases. Una fase de entrenamiento, yo entreno, obtengo mi modelo, miro qué tal fue el error de ese modelo ante mis datos de entrenamiento y luego hago una fase de validación donde cojo datos que el modelo nunca ha visto, se los meto, miro cuál es la salida y analizo si esa salida era o no la deseada. Esto. Después de que yo ya hice entrenamiento y validación, ya puedo decir, listo, este modelo está funcionando muy chévere y lo puedo utilizar ya para lo que lo necesitaba. Entonces, para lograr eso vamos a requerir otro conjunto de datos que contenga entradas y sus respectivas salidas, con el que vamos a probar esa capacidad de generalización. Normalmente en la práctica no es como que yo tenga dos bases de datos, generalmente uno tiene una base de datos y lo que hacemos es partirla, dividirla en dos. Una porción para entrenamiento y otra porción para validación. Ahora no hay como una regla única de cómo se deben partir esos datos para entrenamiento y validación. Generalmente, digamos una proporción muy utilizada es que entre el 70 y el 80% de los datos se usen para entrenamiento y se deje un 30 o un 20% para validación. Pero eso va a depender mucho de cuánta cantidad de datos tengo, de esos datos cómo están distribuidos, etc. Ahora, necesitamos ver, vamos a probar nuestro modelo, el del ejemplo, cómo se comporta en la presencia de nuevos datos. ¿Listo? Entonces voy a tomar datos nuevos de mediciones de masa versus desplazamiento del mismo resorte con el que estábamos trabajando, que yo los tengo aquí guardados en un archivo que se llama Spring Data 2. Listo, nosotros por allá estábamos cargando para el entrenamiento unos daticos que estaban en una base de datos que era Spring Data. Ahora tengo otra que es Spring Data 2, donde tengo unos datos nuevos. Estos son distintos a los que utilicé para el entrenamiento. ¿Listo? Voy a graficar los datos para mostrarles cómo son, ¿cierto?
los punticos los voy a poner como bolitas verdes aquí. Y igual voy a calcular, pues voy a mirar con el modelo que ya teníamos, el que ya entrené. Aquí no estoy generando un nuevo modelo, sino con ese modelo yo que ya tengo, voy a mirar cuáles son las salidas. ¿Ves? Entonces, con esos nuevos datos que entré, se los meto a mi modelo, le digo, multiplíquelos por este valor, súmeles tanto, para obtener una salida. Aquí la llamé YOUT T. ¿Listo? YOUT T tiene los valores de salida, pero ya para los datos de validación. ¿Listo? Que los llamé YT. YT son los datos de validación y YOUT T los datos que el modelo me entrega ante esa salida de validación. Listo. Entonces, mira, básicamente estos datos verdes son los datos nuevos. ¿Listo? Son similares a los que tenía antes. Listo, sí. Pero son otros nuevos, diferentes. Y en la línea roja es el modelo que tenemos. ¿Listo? Entonces ya, ese ya lo conocemos. ¿Listo? Para este caso, entonces lo que voy a hacer es calcular el error con alguna de las métricas que utilizamos. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, cogí el MSE, es Mean Square Error. Y dije, muy bien, entonces ante estos datos obtuve un Mean Square Error de 0.05. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que yo tengo que hacer es comparar este MSE que me dio 0.05 con el valor de del que me dio para el entrenamiento. Entonces, si yo me voy a buscar el MSE del entrenamiento, vamos a ver acá, MSE, entrenamiento, me había dado MSE 0.008. Entonces, perfecto. Vamos a hacer esa comparación. Entonces, MSE 0.008 y aquí tengo 0.005. Entonces, de hecho, acá en este caso específico, para ver este ejemplo, estoy obteniendo un valor incluso más pequeño en la validación que en el entrenamiento. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Normalmente, si mi prueba en validación tiene un error pues muy grande, ¿cierto? Digamos, yo en entrenamiento, por decir algo, si fuera en porcentaje, digamos que en entrenamiento obtuve un error del 1%, excelente, muy bien, pero ya hago la validación y en la validación me da un error del 30%, no, pues fatal, o sea, eso no está generalizando. Si traigo nuevos datos, eso no funciona bien. Pero si yo tengo en entrenamiento y en validación unos errores que son similares, pues entonces ya eso quiere decir que mi sistema tiene buena capacidad de generalización. Luego vamos a hablar de algo que se llama pues como de dos parámetros diferentes que se llaman la varianza y el bias. Entonces, esas dos cosas tienen que ver con el error de entrenamiento y el error de validación. No nos adelantemos, pero por el momento es algo que vamos a ir viendo poco a poco, que yo tengo que entrenar mi sistema de tal manera que tanto el error de entrenamiento como el de validación funcionen bien. ¿Listo? No se trata de que uno sea bueno o el otro sea bueno, sino que ambos tengan un balance, porque ¿qué puede pasar? Que si yo en entrenamiento obtengo valores muy chiquiticos de error, puede ser que en validación obtengo unos errores muy grandes, porque mi modelo se adaptó también a los datos con los que estaba entrenando, que se volvió demasiado específico para esos datos específicos. Y al poner nuevos datos, pues ya la cosa no funciona bien. Pero también puedo tener lo contrario, entonces de pronto mi error de entrenamiento
no sea tan pequeño, pero de pronto baja mi error de validación. Entonces, ¿cómo encontrar como ese punto o qué es lo mejor? De eso vamos a hablar un poquito como más en detalle, como en una próxima sesión. Eso. Ahora, por ahora, como para cerrar este tema como del error en cuanto a lo que estamos hablando, hay algo, digamos, importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que en lo que es el Machine Learning se utiliza mucho una cosa que se llama pruebas de validación cruzada. Y les voy a hablar de qué se trata esto. Ahora, si nosotros partimos de que tenemos un conjunto inicial de datos y que lo dividimos en un conjunto para entrenamiento y otro para validación, siempre va a haber una pregunta que es la siguiente: ¿cómo elijo cuáles de los datos voy a utilizar para entrenamiento y cuáles para validación? Y más importante aún, si yo cambio los datos que elegí para cada cosa, o sea, si ya cojo para entrenar otros datos y para validar otros datos, ¿esos errores de entrenamiento y de prueba serían los mismos? ¿Los errores de entrenamiento y el de validación serían los mismos o sería que cambiarían? ¿Sí? Es decir, que si mis resultados fueron buenos o malos, eso dependió de cómo dividí yo mis datos en dos conjuntos diferentes o es indiferente de eso. Si el sistema tuviera una buena capacidad de generalización, eso no debería importarse. Yo cogí con unos, entrené con unos, validé con otros y no importa cómo fue eso, igual me fue bien. Pero eso no es tan fácil de conocer. Listo. Entonces, para saber eso, para saber si la precisión alcanzada por mi modelo depende de la partición que hice de los datos o si en realidad tengo una buena capacidad de generalización, existe la prueba de validación cruzada. ¿Listo? ¿No? ¿Por qué sea? Porque es que puede ser que de pronto yo entrené como con los datos como más difíciles y los de validación eran datos todos que estaban en punticos como muy fáciles de obtener o viceversa. ¿Ves? Entonces la prueba de validación cruzada parte de la siguiente idea, es bastante simple. Yo cojo mi conjunto de datos, este cuadrito azul representa como todo el conjunto de datos que tenemos y lo divido en n particiones o folds. Esto en inglés se les llaman fold. Por ejemplo, si escojo 6 particiones, SN sea 6, entonces aquí cogí 6 conjunticos. Cualquier cosa, tenía 60 datos y lo partí en 6 grupitos de a 10 datos cada uno, por ejemplo. El n puede ser el que tú quieras, 6, 10, ¿ves? Normalmente está como en ese rango alrededor de 10, todo depende del número de datos que tenga. Ahora, si yo cogí, en este caso por ejemplo lo partí en 6, entonces tomo n-1 particiones y las uso para entrenar y reservo una para validación. Por ejemplo, estos datos que yo tenía, cojo los 5 primeros grupitos y los uso para entrenar el sistema. Y el último grupito lo dejo para validación. ¿Listo? Muy bien. Con eso voy a obtener un error de entrenamiento y un error de validación. Guardo esos datos a ver cómo están. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Cambio cuál fue la partición de validación y repito el procedimiento. O sea, por ejemplo, si tomo la partición número 5, el grupito número 5 para validar, quiere decir que entreno con los grupos 1, 2, 3, 4 y 6. Entreno con esos grupos, valido con el 5 y miro cómo me dio el error de entrenamiento y cómo me dio el error de validación. ¿Listo? Y ahora repito lo mismo para todas las diferentes particiones. O sea, en total yo voy a validar mi modelo n veces. Lo voy a entrenar y lo voy a validar n veces. Listo. Por ejemplo, la primera vez entrené con los datos, los grupos 1 al 5 y validé con el 6. La segunda vez entrené con 1, 2, 3, 4 y 6 y validé con 5. La tercera vez entrené con 1, 2, 3, 5 y 6 y validé con 4 y así sucesivamente. En total aquí entrené y validé 6 veces, o sea que tengo 6 daticos de error de entrenamiento y error de validación. Y yo puedo mirar cómo fue el promedio de esos errores, ver si eso fue consistente. Si mi sistema tiene una buena capacidad de generalización, esos errores van a ser consistentes a lo largo, ¿cierto?, de las diferentes pruebas que yo haga. Y yo puedo ir mirando entonces qué tanto es ese error promedio, qué tanto sería la desviación estándar de esos errores para darme una idea realmente si hay una buena capacidad de generalización.
Listo. Entonces, a este procedimiento se le llama validación cruzada de n-folds, ¿cierto? O particiones, que en inglés sería n-fold cross validation. Por ejemplo, de 10 sería 10-fold cross validation o validación cruzada de 10 particiones o de 10 folds. ¿Listo? Entonces, es un procedimiento bastante utilizado que ustedes tengan en cuenta. Siempre que se vaya a entrenar un modelo, yo voy a tener que hacer entrenamiento y validación. Y si quiero probar mejor aún mi capacidad de validación, sobre todo si no tengo demasiados datos para hacer pruebas adicionales, tengo una base de datos como más limitada, o en general, para ver la capacidad de generalización, utilizo la prueba de validación cruzada. Listo. Ahora, para terminar esta sesión, vamos a incluir rápidamente dos temas que están relacionados con el tema de regresión lineal, que los dejamos ahí como un poquito pendientes, y es, nosotros vimos la regresión lineal en el ejemplo que estábamos haciendo con una sola variable. ¿Listo? O sea, yo solamente tenía la distancia hallar el peso en el ejemplo que estábamos haciendo. Pero ¿cómo sería la regresión lineal si yo tuviera múltiples variables? O sea, si yo en realidad en mi modelo, si cambiamos de ejemplo, tengo varias variables de entrada con las cuales quiero calcular la variable de salida. ¿Listo? Es muy fácil. Lo que vamos a hacer es expandir nuestro modelo. O sea, nuestro modelo de regresión en el momento era que la función es un beta sub 0, que es una constante, lo que sería como, ¿cierto? El b si utilizáramos esa ecuación que normalmente escuchamos de que la ecuación de una línea recta es que y es igual a mx más b, entonces b el intercepto, beta 0, y la variable x por una beta 1, que sería como la pendiente, ¿listo? Como el m. Ahora, si yo tengo varias variables, pues la regresión lineal sigue siendo lo mismo. Yo tengo un beta 0, que es un intercepto, y tengo cada una de las variables, por ejemplo un x1, x2, x3, x4, xn, listo, cada una multiplicada por un beta. Entonces, de manera general, yo podría decir que mi modelo es que la función es un beta 0, una constante, por x1 por beta 1, x2 por beta 2, x3 por beta 3, y así sucesivamente hasta n. ¿Listo? Normalmente lo que va a pasar es que esto va a ser más fácil representarlo utilizando matrices. Entonces, para poderlo utilizar como con una notación de matrices, lo que vamos a hacer es que por conveniencia vamos a decir que va a haber una variable, digamos x0, que tiene valor de 1. ¿Listo? Y esa es la que va a multiplicar a beta 0. Entonces va a haber un x0 por beta 0, pero ese x0 vale 1 siempre. ¿Listo? Entonces, si tengo x0 por beta 0, más x1 por beta 1, más x2 por beta 2, y así sucesivamente. Y esto lo puedo representar como vectores. ¿Listo? Entonces voy a tener un vector x mayúscula que está compuesto por x0, x1, x2, ¿cierto? Hasta xn. ¿Cierto? Entonces tiene n más 1 valores, ¿cierto? Empezamos desde el 0. Y también tengo un vector beta que empieza en beta 0 y termina en beta n. ¿Listo? Muy bien. Y podemos expresar el modelo como que la función es este vector beta transpuesto por x. Listo, transpuesto porque obviamente para hacer la multiplicación tiene que ser un vector fila por un vector columna, ¿cierto? Aquí los dos los tengo columna, entonces transpongo el primero y multiplico beta por x. Entonces, si yo hiciera esa multiplicación, pues sería x0 por beta 0 más x1 por beta 1 más x2 por beta 2. Entonces, resumí todo ese modelo solo en una ecuación más corta, utilizando la notación pues con vectores. ¿Sí? En general va a pasar, ya habíamos hablado de eso, se utiliza muchísimo en Machine Learning el tema de vectores y matrices, pues precisamente porque muchas veces vamos a trabajar con múltiples variables y eso se trabaja de forma más sencilla con esta notación. La función de costo que la habíamos visto tendría la siguiente estructura, o sea, es la misma cosa.
es el f de x menos el y, o sea, lo que por ahorita estábamos llamando el y gorrito menos el y tengo la sumatoria y ¿cierto? Esto se eleva al cuadrado y tengo la sumatoria y dividido entre 2m. Entonces la función de costo tiene la misma estructura, solamente que esta función de costo ya tiene más parámetros, ¿listo? Porque esta función f de x ya no tiene solo beta 0 y beta 1, tiene beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, ¿cierto? Entonces en el momento, ¿listo? Es que yo digo que esta función depende de un beta, este beta tiene más dimensiones. Entonces, ¿cómo se queda la regla para actualizar los valores? Nosotros habíamos dicho, tenemos una regla para actualizar los valores de los beta y entonces vamos cambiando el valor de ese beta según los errores que nos van dando. Pues muy fácil. Para un beta cualquiera, beta J, ¿cierto? Esto puede ser beta 1, beta 2, beta 3, beta Z, que sea. Pues, ¿cómo va a actualizar el valor? Cojo el valor que tenía inicialmente. Recordemos que normalmente empezamos en un valor aleatorio y le resto alfa, ¿cierto? Que ya dijimos que es un parámetro que me permite decir qué tan grandes o qué tan pequeñitos son esos saltos que voy haciendo en mis betas, y lo multiplico por la derivada parcial de la función de costo con respecto a ese beta j. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si es beta 0, o sea, si j vale 0, entonces beta 0 es beta 0 menos alfa por la derivada parcial de esto con respecto a beta 0, que básicamente es esta que tenemos aquí, ¿cierto? La sumatoria, ¿cierto? De f de x menos y multiplicada por x0. ¿Ves? Recordemos que ese x0 vale 1. Y para beta 1, entonces sería beta 1 menos un alfa dividido m por la sumatoria de f de x menos y por x1. ¿Listo? Y beta 2 pues es lo mismo pero por x2 y así sucesivamente. Si tengo un beta 3 por x3. ¿Listo? Entonces así voy actualizando yo los valores de beta. Ahora si yo tratase de hacer digamos ese gráfico en el que mostrábamos cómo iban cambiando los valores de beta y se iban haciendo más pequeños, ¿cierto? En una función como cóncava, aquí ya no lo puedo mostrar porque ya teniendo más de 2 dimensiones, pues ya no tengo cómo graficar ese tema, ¿listo? O sea, ya eso se me sale de lo que yo puedo graficar, pero el procedimiento matemático es el mismo, ¿listo? Entonces, y a nivel de la implementación en Python es absolutamente igual. Entonces, solamente como para hacernos una idea, vamos a tomar una nueva base de datos. Otro ejemplo, completamente diferente, para ver cómo lo haríamos en código. Listo, esta base de datos tiene información acerca de la grasa corporal. Entonces, es como cuando están tratando de determinar la grasa corporal de una persona, ¿cierto? ¿Cómo hacen? ¿Cómo saben qué porcentaje de grasa hay en tu cuerpo? Entonces generalmente hacen unas mediciones de tu cuerpo. Por ejemplo, qué tan ancho es el muslo, el tríceps, el brazo medio y hay otras, ¿cierto? Miden como varias partes. Aquí esta base de datos tiene muslo, tríceps y brazo medio y tiene el valor de la grasa corporal. ¿Listo? Entonces, aquí como son 3 variables, entonces yo las voy a graficar. ¿Listo? Tengo la carga de los datos es la misma. ¿Listo? Yo tengo, por ejemplo, aquí que el X voy a bajar, ¿cierto? De este archivo que se llama bodyfat, está en mi carpeta database, las columnas 0, 1 y 2 que contienen, pues respectivamente, ¿cierto? La información del muslo, el tríceps y el brazo medio. Y en Y voy a cargar la columna número 3 que tiene la información de la grasa corporal. Entonces X son mis diferentes entradas y Y es el tema de la grasa corporal. ¿Listo? Y las voy a graficar cada una por aparte. ¿Listo? Entonces grasa corporal contra tríceps, aquí tengo. Entonces miremos que a medida que el tríceps es más ancho, pues se va haciendo como más grande
la cantidad pues, de grasa corporal o el porcentaje. Lo mismo grasa corporal contra muslo, pues entre más grueso el muslo, más grasa corporal. Y grasa corporal contra el brazo medio también va, pues no, ya aquí no es como tan clara la tendencia, pero pues puede haber una relación. Entonces cada una de las características que tenemos dispone o muestra cierta relación con la grasa corporal. Listo. Sin embargo, no podemos decir que ninguna de ellas tenga una relación lineal. O sea, yo no digo que esto es una línea recta, ni que esto es una línea recta exactamente, mucho menos esto. Pero una alternativa que podemos hacer es usar todas las entradas y hacer un modelo lineal, ¿cierto? Entonces que la grasa corporal sea un beta 0 más un beta 1 por el tríceps, más un beta 2 por el muslo, más un beta 3 por el brazo. Y ver qué nos da con eso. A ver si es que un modelo lineal nos da un resultado bueno. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Lo mismo, o sea, yo cargué los datos, así, las columnas 0, 1 y 2, la columna 3 en Y, igual que hicimos antes, eso lo puedo convertir en un data frame, esto como para poderlo utilizar con el mismo modelo que usamos antes, el modelo Linear Model de la librería de Scalera. Y simplemente yo creo el modelo y le digo al modelo que se adecue a estos datos X y Y. Aquí no estoy haciendo nada diferente, simplemente ya mis entradas, en este caso estos data frames que son X y Y, pues X tiene varias columnas porque tiene varias variables incluidas allí dentro. Y al encontrar, al imprimir pues los resultados, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que voy a tener un intercepto, en este caso el intercepto me dio 117.08 y coeficientes tengo 3, ¿cierto? 4.33, menos 2.85 y menos 2.18. Tengo 3 coeficientes, entonces este intercepto es mi beta 0 y estos serían mi beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo puedo hallar los resultados pues de ver mi modelo qué tan bueno es? Igual que lo hacíamos antes. Listo. Es una matriz donde yo meto mis datos y en este caso mis datos, ¿cierto? Son un X1, X2, X3, ¿cierto? Y pues simplemente puedo hacer la ecuación ya que acabamos de ver en forma matricial, ¿cierto? Que eran dos vectores. Hay uno que lo tengo que transponer, hago la ecuación a nivel matricial y puedo obtener el valor. Entonces en este y-test yo voy a poner la salida dada por mi modelo. ¿Listo? Ahora, como aquí es más difícil como de graficar el tema, decidí graficar simplemente los diferentes valores que me daba de grasa corporal, simplemente de forma pues en una sucesión uno después de otro, los valores que me da el modelo versus los que me da la base de datos. Entonces los de la base de datos aparecen como datos medidos y están en rojo, y en azul está la salida del modelo. ¿Listo? Entonces decidí graficarlo un poquito diferente. Aquí ustedes lo ven. Van a ver entonces que los valores no son exactamente los mismos, pero sí sigue como la misma tendencia, o sea, logra de alguna manera el modelo calcular con cierto error, en este caso un MSD de 4.92, pues la proporción de grasa corporal. Entonces, lo que estamos viendo con este ejemplo, y recuerden que ya el ejemplo ustedes lo pueden mirar como en más detalle con los notebooks, ¿cierto? Pues esto lo que hacemos es simplemente mirar que hacer con varias variables es exactamente lo mismo, es el mismo procedimiento, es una extensión del procedimiento. Listo. E igualmente
Este mismo truco lo puedo utilizar para hacer regresiones polinómicas, o sea, ya no una regresión lineal, sino, por ejemplo, yo quiero una regresión en los que yo quiero, por ejemplo, que la función sea x al cuadrado más x más una constante. Esto sería un polinomio de grado 2. Esto lo puedo hacer como una generalización de la regresión lineal. ¿Cómo sería? Si por ejemplo yo decidí que quiero un modelo cuadrático como este, sería que la función es x al cuadrado por una constante que va a llamar beta 2, más x por una constante que va a llamar beta, más una constante beta 0. Esto sería una sola variable, ¿listo? Entonces tengo una sola variable, pero tengo un modelo cuadrático. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que definimos cada una de estas cosas como una característica. O sea, yo puedo tener una x que sea la variable que yo deseo y yo puedo hacer otra columna que sea ese valor elevado al cuadrado. ¿Listo? Ese valor elevado al cuadrado. Yo puedo definir una característica 2, como decir un x1 que es x y un x2 que es x al cuadrado. Y con eso puedo armar mi regresión polinómica. Lo mismo si es de grado 3, de grado 4, simplemente armo los vectores y que el vector que sería esa segunda característica pues sea el cuadrado de lo que hay en el vector inicial. Y eso es todo. Así podemos elegir un modelo polinómico de grado 2, de grado 3, de grado 4. Una cosa importante a tener en cuenta a la hora de definir qué modelo voy a utilizar, si yo voy a utilizar un modelo lineal o un modelo cuadrático o un modelo de grado 3 o grado 4, es lo siguiente. Generalmente, entre más complejo sea el modelo, digamos, más se va a prestar para adaptarse a diferentes curvas que hagan los datos. Entonces, yo les estoy mostrando aquí un ejemplo. Digamos que los datos son estos que están aquí en azulito. ¿Listo? Eso evidentemente no es un modelo lineal, ¿cierto? Si yo tuviera esos datos, yo diría, no, un modelo pues no hay ninguna línea recta, o sea, la línea recta más que medio, o sea, como esos datos sería esta aquí. Eso es un terrible trabajo en tratar de modelar esos datos. Entonces, yo aquí no podría hacer una regresión lineal porque evidentemente los datos no son lineales. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, listo, voy a hacer un modelo cuadrático, como este que está aquí segundo. Y un modelo cuadrático pues se adecua bastante bien a los datos, ¿cierto? Se ve inmediatamente que sigue la tendencia, pero va a tener un cierto error porque podemos ver que hay punticos por aquí azules que no quedan exactamente sobre la curva, ¿cierto? Quedan ahí como alejaditos, entonces va a haber unos errorcitos. Si yo sigo incrementando y digo, no, grado 3, grado 4, grado 5, y yo incremento el orden, va a llegar un momento en el que yo puedo lograr encontrar un polinomio tal que se adecue de forma casi perfecta a todos los datos. O sea, que el error de entrenamiento sea muy bajito, o sea, casi cero, porque este modelo que estamos haciendo aquí, miren que es bastante más complejo, tiene un montón de curvas, pero se adecua a todos los datos. Pero esto, pues, ¿qué va a pasar? Que cuando lleguen datos nuevos, ¿cierto? Ya esto va a ser un muy mal trabajo, porque aquí se nota que la tendencia es como a una representación como cuadrática, pero pues aquí estoy haciendo un modelo demasiado complejo. Eso es una cosa que se llama overfitting en inglés, se utiliza mucho esa palabra, overfitting o sobreentrenamiento. Overfitting o sobreentrenamiento es cuando yo o entreno mucho o hago muy complejo el modelo con el que voy a entrenar, de manera que me adapte muy bien a mis datos de entrenamiento, pero luego con los datos de prueba no me va a ir tan bien. Y eso es como en detalle lo que vamos a mirar en la próxima sesión, de por qué eso puede ser bueno o malo y de cómo encontrar un balance entre esas dos cosas. Vamos a dejar hasta ahí el día de hoy y nos vemos entonces en una próxima sesión. Hasta luego a todos.